Gracias por estar con nosotros una vez más en este programa. Hoy el tema está muy interesante y es el miedo, ese miedo que nos paraliza. Ya tenemos a nuestros invitados con nosotros que van a compartir estos testimonios que van a enriquecer este tema tan importante que todos, no hay nadie realmente que no tenga algún miedo que le paraliza. Por eso quédese con nosotros, no se lo pierda, sé que va a ser muy edificante para usted. Qué alegría que nos encontramos nuevamente para poder hablar de estos temas interesantes que nos ayudan a ser mejores personas. Hoy tenemos un tema que nunca vamos a poder agotarlo porque es un sentimiento en el cual todos lo tenemos en nuestro corazón y es cómo controlar el miedo, el pánico que nos paraliza. Y si nosotros nos ponemos a pensar, esta es una de las emociones que nos esclavizan y que nos paralizan para que nosotros no podamos lograr los sueños, las ilusiones y las emociones que tenemos. Este es el enojo. A veces para protegernos, para no ser invadidos, para no dar ese paso, para vivir en nuestro estado de confort, el miedo es lo que nos hace a nosotros no realizarnos como personas. Si nosotros buscamos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, solo que hago un paréntesis, parece que en la palabra del Señor 365 veces aparece la palabra no tengas miedo. Y quiere decir que el Señor sabe que este es un sentimiento que está dentro de nosotros y que podemos realmente trabajarlo. Sí quiero decirles que el miedo, hay un miedo natural que nos hace liberarnos de un peligro y eso es parte de nuestra naturaleza. Pero cuando el enojo te paraliza y no permite desarrollarte como persona, es allí a donde nosotros tenemos que buscar una solución. No voy a hablar de ese miedo que te protege, ese miedo natural. Voy a hablar de ese miedo que te paraliza y de ese miedo del cual la palabra del Señor nos dice 365 veces, no tengas miedo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de buen juicio. Interesante, ¿verdad? Que dice del buen juicio, porque quiere decir que cuando uno empieza a sentir temor, uno tiene que analizar, tener un buen juicio, esa sabiduría divina de decir, ¿por qué tengo miedo? Y poder descubrir ese fantasma, ese espíritu, porque igual nos dice la palabra, espíritu de temor. Fíjense qué interesante que nos está hablando que ese temor que te paraliza viene de un mal espíritu, ¿verdad? Entonces, ese temor que te paraliza es un mal espíritu. Por eso el Señor nos dice, no, yo no les he dado un espíritu de temor, sino de fortaleza. Entonces, la fortaleza es un regalo de Dios, es un fruto del Espíritu. Entonces, la fortaleza nos ayuda a nosotros a plantarnos ante el temor, a hacerle frente a ese temor que no te permite desarrollarte como ese hijo de Dios que el Señor quiere que tú tengas. Entonces, una de las preguntas que podemos decir es, ¿a qué le tenemos miedo? Hoy tenemos varios invitados, tenemos a Ana Julia que siempre nos acompaña en este programa con sus aportaciones y bendiciones. Tenemos también a Carlita que ya en otras temporadas nos ha acompañado con unas aportaciones preciosas y testimonio maravilloso. Hoy nos acompaña también Orlando, que también creo que ya nos acompañó una vez en un programa. Orlando, ¿no? Bueno, entonces es primera vez que nos acompaña, y Lorena también, que nos acompaña y que sabemos que sus aportaciones y sus testimonios serán de mucha riqueza para cada uno de nosotros. Entonces la pregunta que yo quiero hacer es, ¿cuál es ese temor que hemos tenido que en algún momento de nuestra vida no permitió que hiciéramos algo?
Voy a comenzar y yo voy a decir que cuando estaba pequeña, mi madre se fue a operar y tenía pues con 8 hijos, nos repartió a todos los hijos en las familias. Y yo me acuerdo que en la familia, en la casa de mi tía, estaban yendo a nadar, aprendiendo a nadar porque vivían enfrente del estadio de la Flor Blanca. Y yo me acuerdo, es que miren, tengo tan presente, yo tengo que haber tenido 5 años, 6 años. Y me acuerdo que me quisieron meter a clases de natación, pero me dio un miedo tan grande que no recibí clases. Yo ahora de adulta digo, ¿por qué no me forzaron? Pero el miedo no permitió que yo aprendiera a nadar bien, ¿verdad? Ahora, compartamos, ¿cuáles son esos enojos que han tenido ustedes? Perdón, no enojos, perdón, ese miedo que no les ha permitido hacer algo que hubieran querido haber hecho. Bueno, a mí, por ejemplo, me acuerdo que yo siempre quise aprender a estudiar francés y siempre quise aprender francés. Y mi papá, me acuerdo cuando yo le fui a decir, él me dijo de que no, que el francés no me iba a servir para nada en la vida y que era mejor inglés. Y al final ya no me metí a clases de inglés y las clases de francés tampoco, por miedo a ser desaprobada por mis papás, las expectativas que ellos tenían de mí. También miedo a iniciar nuevos proyectos de trabajo. He tenido miedo a muchas cosas que me han paralizado en mi vida en general. Miedo a iniciar relaciones interpersonales, o sea, muchos miedos. ¿Para Julia? Yo estaba pensando que desde pequeños mi papá nos exigía mucho y ¿por qué no lo hacía bien como él lo hubiera hecho? O si lo hice bien, ¿por qué no lo hice mejor? Entonces crecí con eso de que uno nunca lo hacía bien. Cuando regresé de los Estados Unidos empecé a trabajar en esta empresa que yo veía cosas que no eran correctas y yo me estaba frustrando. Para mí era una pesadilla ir a trabajar. Y yo hablaba con Lorena, que entonces era mi pastora, y me decía, salite y poné tu propia empresa. Y yo no quería, primero porque estaba en una situación económica bien fuerte, con muchas deudas, y yo decía, es que ¿cómo lo voy a empezar si yo no soy capaz? ¿Para qué lo voy a hacer si voy a fracasar? Y un día de verdad me puse a orar y el Señor me levantó en una mañana y me dijo, da el paso de fe, confirmando lo que Lorena me decía. Y dije, ok. Ese día llegó este compañero que trabajaba en la misma empresa y me dijo, Ana Julia, tengo un negocio, ¿quieres unirte o no? ¿O lo hago yo solo? Y le dije, y me acordé de las palabras y dije, hagámoslo. Y desde entonces empezó una empresa que ahora ya vamos a cumplir 10 años de estar en el mercado y estoy viendo muchísima bendición. Si el miedo me hubiera paralizado y me hubiera quedado con ese miedo y ver a mi compañero crecer, ¿qué hubiera sido de mí ahora? Gracias. Y fíjense qué interesante es esto porque la verdad es que no podemos para reaccionar, para actuar, tenemos que hacerlo con miedo. No vamos a dejar el miedo a un lado o no vamos a actuar esperando que el miedo se vaya. Hazlo aunque tengas miedo. Vamos a ver qué te ha paralizado, qué les ha paralizado a ustedes, los ha dejado de hacer, algo que han dejado de hacer por el miedo. A mí también me paralizó cierto comentario que hizo la madre de una amiga cuando yo comenzaba a aprender guitarra y comenzaba a hacer mis pininos de composición, ¿verdad? Y entonces recuerdo que haber tocado una canción que había compuesto y entonces la mamá de esta amiga me dice, pero mejor sigue estudiando en la universidad, me dice, porque de eso no va a vivir aquí en el país. Y entonces eso se me grabó en la mente y seguí componiendo canciones, pero sentí ese temor de mostrarle a la gente si le iba a gustar. Luego conocí al Señor y el Señor me puso melodías en mi mente de alabanza y compuse ya mis canciones cristianas
y pues han sido de mucho gusto para otras personas, ¿verdad? Incluso las motivan también a componer, ¿verdad? Ellos, los que pueden tocar. Entonces, sí, definitivamente los comentarios de otras personas nos bloquean nuestros deseos. Gracias, Orlando. A ver, Lore. Yo creo que el mayor miedo que siempre he tenido, y lo he tenido desde chiquita, es defraudar a las personas. Siempre mi miedo era como hacer cosas que las personas dijeran como, ay, qué aburrida, o no sé, que las personas pensaran mal de mí. Siempre quería agradarle a todo mundo. Entonces, siempre me he encontrado como personas que me obligaban a hacer cosas. Yo, al contrario, he hecho cosas por miedo a lo que las personas iban a decir de mí. Y he hecho cosas que a mí ni siquiera me gustaban. Y también he dejado de hacer cosas que me gustan porque a las demás personas no les gustan. Sí, y fíjense qué interesante es todo esto, porque realmente yo creo que alguno de ustedes que nos está viendo en este programa se puede identificar con cualquiera de los testimonios de los hermanos que están compartiendo. ¿Cuáles son las acciones que tomamos cuando tenemos miedo? Uno, la huida. Una de las reacciones es, ante el miedo, salimos corriendo. Acuérdense que estamos hablando del miedo tóxico. Definitivamente, si usted ve que viene un perro que la va a seguir, usted va a salir corriendo, pero ese es el miedo natural de la sobrevivencia. Pero estamos hablando de ese miedo que ante una situación preferimos no ir, o sea, salir huyendo. Otra es el paralizarse ante el miedo, ¿verdad? Dicen que cuando un oso te va a atacar, lo mejor es que te quedes paralizada. Pero esa es la sobrevivencia. Estamos hablando de aquella situación de miedo que te hace paralizarte y que uno dice, por favor, sale corriendo. O sea, ¿por qué no saliste corriendo? La persona se quedó allí. El otro es también el enojo, que por cierto es el próximo programa, vamos a tocar el tema del enojo y de la ira. Pero es el enojarte. El miedo te hace enojarte. El miedo a un peligro, el miedo a ser vulnerable te hace enojarte. ¿Cuál de estas tres acciones son las que nosotros hacemos, verdad? Por ejemplo, incluso alguien que va a ir a una entrevista de trabajo, le da tanto miedo que ya no va a la cita, porque el miedo le hizo nunca volver a llegar. Una cita a un médico, no, el miedo me va a decir algo, no voy a llegar, es huir, no enfrentar. Vamos a irnos a un corte comercial, no se vaya, porque realmente cuando regresemos vamos a hablar de los testimonios y esta situación de miedo que nos ha llevado a situaciones más profundas. No se nos vayan. Gracias por estar con nosotros. Fíjense que la emoción del miedo que uno experimenta es como para protegernos de aquello que nos pueda afectar, aquello que nos pueda dañar, ¿verdad? Y esto viene parte de ese sentido de autoprotección. Nosotros queremos protegernos y al protegernos es lo que hace que entramos como un estado de confort. Cuando nosotros no queremos enfrentar el miedo, nos hace encerrarnos, vivir en un estado de confort, ¿verdad? Que es como nuestro espacio de protección. Esto nos hace que no queramos sociabilizar, ¿verdad? O sea, nos da miedo ir a un lugar que nos han invitado y no conocemos a nadie. Entonces uno dice, no, mejor no voy, porque uno tiene miedo a volverse vulnerable en un lugar donde uno no conoce a nadie. Existe también el miedo a las relaciones afectivas. Hay personas que por miedo no aceptan invitaciones a salir, ¿verdad? Porque tienen miedo, tal vez vivieron una experiencia romántica muy dolorosa, ¿verdad?
Y entonces ese miedo que vuelve a pasar los hace simplemente, ya no voy a salir con nadie, no quiero saber de los hombres o no quiero saber de las mujeres porque todo el mundo me daña. Entonces entramos en un estado de confort donde decimos, aquí estoy bien. Y entonces me quedo, me vuelvo como una persona ermitaña, no salgo, pero aquí nadie me daña. Pero sí se está dañando a uno mismo. Dicen que las consecuencias más frecuentes del miedo es la ansiedad. Esta emoción es una de angustia, de aflicción, ¿verdad? Es la respuesta ante una amenaza, ¿verdad? Y fíjense que esta ansiedad nos lleva a nosotros a otros vicios. O sea, por ansiedad, que la raíz viene del miedo, por la ansiedad nos hace comer, por la ansiedad nos hace meternos en otros vicios y en otras situaciones que nos llevan a algo mucho más dañino, ¿verdad? También la hipocondríaca, o sea, la hipocondría, una persona que siempre está, siempre está inventando enfermedades y este miedo de que me voy a morir y que también la persona entra en un estado de estrés. El miedo te lleva a estar un estrés y el cuerpo responde a lo que yo decía anteriormente, que es la huida, el salir corriendo, ¿verdad? Para no enfrentarlo. Ese estrés negativo supera el potencial del equilibrio y es lo que hace que uno se mantenga continuamente cansado. Fíjense qué interesante, ¿verdad? A veces la raíz viene precisamente del miedo que nos hace entrar en este estrés y este estrés nos lleva a un cansancio perenne. También el insomnio. Uy, cuántas personas están padeciendo de insomnio. A mí me impresiona el otro día escuchar que desde niños chiquitos, desde chiquitos ya están tomando medicamentos para el insomnio, pero tiene una raíz, es el miedo. Y muchas veces de los niños viene por todos los problemas de los padres de familia, ¿verdad? También las fobias, ¿verdad? Esos trastornos de salud emocional, ¿verdad? Que viene la claustrofobia, que es el miedo al encerramiento, la entomofobia, que es el miedo a los insectos, la ligofobia, que es el miedo a la oscuridad, la hidrofobia, que es el miedo al agua. O sea, interesante, pero pueden tener una raíz y esa raíz viene de ese miedo, ¿verdad? Y son las diferentes manifestaciones. Yo quisiera que compartieran con nosotros estos testimonios valiosos sobre estos temas de las enfermedades y cómo se han ido combatiendo. Lorena, a ver, si nos puedes compartir, por favor. Bueno, con lo que decían, yo antes tenía como un mal hábito, que era la bulimia. Y lo empecé por comentarios como que estaba gorda o cosas así. Y ese también era uno de mis miedos, como ser fea. Y pasé años guardándomelo yo solita. Y yo nunca le dije a mis papás, hasta que un día yo llegué como a tocar fondo y yo dije, mis papás me pueden ayudar, por algo Dios me los ha puesto en el camino. Y hablé con ellos y ellos me escucharon y no sé, yo jamás pensé que mis papás iban a... O sea, yo tenía como una imagen negativa, como mis papás no me van a entender, no me van a escuchar, yo estoy sola. Por eso yo los invito a los jóvenes a que de verdad tomen en cuenta a sus papás, porque ustedes no saben el consejo valioso que ellos les pudieran dar, y también a los papás a escuchar a sus hijos, porque también los papás no son perfectos y a veces tienen como demasiado trabajo o no le dan como demasiada importancia a lo que de verdad les está pasando a la vida de sus hijos, que sería lo primordial en su vida. Entonces, a eso. Qué interesante, porque el Señor te sanó de la bulimia. Sí, gracias a Dios. Con fe lo digo, que es algo de lo que jamás pensé que iba a salir. Yo ya estaba resignada, yo dije, de esto me voy a morir. Pero Dios me enseñó, de verdad me cayó la boca y me dijo, yo te puedo curar. Y de verdad que llevo más desde el retiro del dolor a la gracia, esa fue
un wow en mi vida, porque sí me curó de bastantes cosas. Ese era como mi mayor demonio, por así decirlo, y Dios me lo quitó de verdad, absolutamente desde la raíz. Qué bendición. Ustedes se dan cuenta, gracias Lore por compartir, ustedes se dan cuenta del miedo. ¿Cómo por el miedo a verme fea, el escuchar otras voces que te están diciendo, que se están burlando de ti? En el fondo todo ese miedo al qué dirán, yo no soy capaz, ¿cómo me puede llevar incluso a una autodestrucción que es la bulimia? Orlando, me gustaría que compartieras en base a esto que hemos hablado. Sí, yo también en el Retiro del Dolor a la Gracia descubrí ciertos miedos que tenía, como lo dije antes, un miedo a mostrar lo que yo puedo hacer, ¿verdad? De chiquito, pues yo creo que todos sufrimos cierto nivel de bullying, unos más que otros, y también eso lo hace a uno como sentirse menos que los demás, ¿verdad? También tuve una experiencia negativa en lo romántico, ¿verdad? Una novia me deja por otro, y entonces eso me hace sentirme inferior, pensar que hay otro mejor que yo, cuando definitivamente todos somos iguales. Unos tenemos unas capacidades, otros tienen otras diferentes, pero todos tenemos nuestras cualidades y nuestras fortalezas. Y igual en el retiro sentí sanación en ese sentido, ¿verdad? Me siento más confiado en mí mismo, siento que puedo hacer más cosas, mostrarle a la demás gente y bueno, al igual que Lorena, o sea, no podemos satisfacerlos a todos, ¿verdad? Yo me pongo a pensar y sigo hablando de la música. ¿Cuántos artistas no componen sus canciones y ellos las muestran al mundo? Y en el mundo pues hay mucho gusto, pues, para gustos se hicieron los colores. Entonces, de esa forma, a unos les van a gustar, a otros no, ¿verdad? Así es que, o sea, tenemos que dar lo mejor de nosotros, ¿verdad? No importando lo que los demás van a decir. La satisfacción va a ser siempre personal. Gracias Orlando. Vamos a irnos a un corte comercial, pero al regreso vamos a hablar de los 3 pasos para liberarte del miedo. Y otro punto, ustedes saben que el miedo viene del maligno, y lo que el maligno quiere es apagar todos los dones, todos los talentos que Dios te ha dado para que no des fruto. Así que después de este corte comercial regresamos, no te vayas. Estamos hablando del miedo. ¿Saben ustedes que esta clase de miedo, este tóxico, este miedo que nos paraliza no viene de Dios, viene del maligno? Y el maligno lo que quiere es que nosotros no pongamos al servicio los dones que Dios nos ha dado, que los escondamos, que se mueran dentro de nosotros, que se atrofien dentro de nosotros. Y miren qué interesante en San Mateo 25:25, lo que nos dice es cuando el Señor reparte los dones y los talentos. Y entonces aquel que le repartió un talento dice: tuve miedo y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo tuyo. Y el Señor le respondió: criado miserable y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí. Y esto, yo nunca había profundizado en este tema con respecto al miedo. O sea, el miedo hace que uno diga: no, me da miedo hablar en público, no, me da miedo ir a visitar a un enfermo, me da miedo hablar de Dios, me da miedo que se burlen de mí, me da miedo decir en la iglesia que quiero ayudar, me da miedo cantar, me da miedo apoyar, me da miedo acompañar. Y realmente lo que el diablo quiere es que esos talentos que Dios te ha dado se queden guardados, que se mueran, que se apaguen. Y por ese miedo que viene del maligno, tú dejas
de dar fruto, ¿verdad? Otra máscara del miedo, ¿saben cuál es? La timidez. Es otra máscara, ¿verdad? Esa timidez. Por eso hazlo con miedo y hay que enfrentar ese miedo. No sé si querías aportar algo. Sí. No, que a mí me pasó de que cuando yo no conocía al Señor, me acuerdo de que a mí siempre me gustó cantar, pero me daba un pavor tan horrible cantar que me pasaba de que se me iba la voz, y con mucha pena tengo que contar esto, pero para cuando íbamos a reuniones o algo así y mis papás me pedían cantar, yo me tenía que tomar unos traguitos para poder cantar, porque si no, no me salía la voz. Y cuando yo conocí al Señor, empecé a alabarlo y empecé a hablar en público, que también me daba temor, y empecé a superar todos estos miedos, pero fue empezar, porque cuando hablaba Lorena al principio de la fortaleza es algo que se tiene que cultivar, o sea, tiene uno que superarse a sí mismo y decir, no, el Señor está conmigo, yo puedo, y así irlo haciendo poco a poco. Otra cosa que me paralizó y que lo estoy ahorita haciendo es, yo me casé porque antes de conocer esto al Señor fue también porque yo quedé embarazada. Entonces yo tuve miedo a expresar en ese momento mis dudas y todo, porque yo decía, otro golpe más a mis papás, les voy a decepcionar, a saber, más que todo de mi papá, pensaba yo, que para mí era bien importante su opinión. Entonces fue bien duro, y después de eso, unos años después, me confesé con un sacerdote, y yo ni sabía que existía la nulidad, que se podía pedir la nulidad del matrimonio. Y entonces, este sacerdote resultó que era en esa época presidente del tribunal eclesiástico, y me dio unas preguntas, y ahí me paralizó el miedo al dolor, porque cuando empecé a leer las preguntas, empecé a experimentar un dolor tan horrible, porque las preguntas son diciéndote que te acordes de todo lo que viviste en el matrimonio, y las heridas y los golpes y todo. Entonces fue una cosa tan horrible que hasta el año pasado empecé a ver que el Señor quería de mí que saliera de esa zona de confort en todas las áreas de mi vida. Entonces yo dije, para adelante, y empecé a dar pequeños pasitos, y ahorita, hoy por hoy, ya hice la solicitud al tribunal eclesiástico, hasta este año la sometí, pero ya es un paso, pero me tardé más de 20 años en decidirme a hacerlo. Y puede ser que ahí yo haya tenido como esposa mucho talento, ¿verdad? Para actuar como esposa, con la vocación de esposa en un matrimonio, y nunca lo hice. Así también en trabajos y en otras cosas que yo siento que yo tengo muchos talentos que Dios me ha dado, y yo en algún momento determinado los tuve enterrados. Y este es mi año, porque yo sé que el Señor ahorita está como terminando de hacer una obra maravillosa en mi vida. Así que este año voy a seguir dando esos pasos, y los invito a todos a que den esos pasos, porque uno se siente súper bien y se siente tan feliz y tan bendecido y acompañado por Dios cuando van dando esos pasos en fe. Qué interesante. Gracias por compartir ese testimonio. Y es que qué importante es cuando uno dice, este es mi año. Vamos a hablar rapidito de estos 3 pasos que nos ayudan mucho para podernos liberar del miedo. Primero es recordar. Recordar que sentir miedo no significa que haya un peligro, ¿verdad? A veces hay días que uno amanece con mucho miedo. Señor, o sea, para eso la oración, Señor, yo te entrego mis miedos. Si tú dices que no tenga miedo, ¿verdad? Yo tengo que tener esa confianza. El hecho que yo sienta miedo no significa que algo va a pasar. Hay gente que cree que como que son adivinos, ¿verdad? Tengo miedo, algo va a pasar. No pasa. Número 1 sería recordar que el hecho que yo experimente un miedo no significa que ese miedo que exista este peligro. Número 2, el sentir, ¿verdad? Primero recordar, segundo sentir. O sea, el miedo te paraliza por una razón, te asusta el sentirlo. Puedo sentir miedo, pero eso no me va a detener.
actúo con miedo, hago las cosas con miedo, para que al empezar a hacerlas, poco a poco puedo encontrar la confianza. Entonces, el segundo sería sentir ese sentimiento, actuar aunque tenga miedo. Número 3 sería el actuar, ¿verdad? O sea, actúa en la dirección opuesta. Si uno dice, me han invitado a estos amigos que va a haber una fiesta, yo no voy a ir. Y no voy a ir porque tengo miedo de estar sola, que nadie me pare bola, como dicen al buen salvadoreño. En este momento yo voy a recordar. El hecho que diga que la voy a pasar mal, no quiere decir que voy a pasar mal. 2, el hecho que tenga este sentimiento, no quiere decir que así las cosas van a salir mal. Y tercero, actúo, voy. Y al final sé que la voy a pasar bien. Por esa actitud, porque algo que hablábamos es que muchas veces nosotros, fíjense que en el libro de Job, el Job dice, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Entonces dicen que el miedo te lleva a veces a programarte para que te suceda eso que tienes miedo que podía pasar. Y estábamos hablando aquí fuera de las cámaras, ¿verdad? De que cuando alguien lo invita a salir. A ver, Carlita, ya que aquí veo que quiere compartir, comparta con nosotros esta idea. Es que lo que estábamos hablando fuera de cámaras era de que cuando uno en las relaciones interpersonales, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me ha pasado, y uno solo se boicotea. O sea, que uno se autoboicotea, uno dice, ay no, me van a dejar, me va a salir todo mal, y entonces uno empieza a hacer problemas, empieza a comportarse de manera que uno termina boicoteando la relación por miedo a cosas que probablemente ni van a suceder. Entonces, que es otra forma, ¿verdad?, de huida, el autoboicot. Sí. Pasa también en una relación cuando uno ha tenido una mala experiencia y alguien lo invita a salir y uno dice, tengo miedo a enamorarme, entonces voy a decir que no voy a salir, tengo miedo a enamorarme, voy a actuar de esta manera, y al final el muchacho termina retirándose. Entonces, ¿qué dice uno? ¿Ya vieron? Yo sabía que al final me iba a rechazar, pero uno mismo se boicoteó. Ana Julia, ¿qué ibas a decir? Estaba recordando que yo comencé a a usar drogas desde temprana edad. Y el hecho de estar endrogada, yo no le tenía miedo a nada. Es más, retaba al miedo porque no era yo. Inclusive en los toques de queda, yo retaba y yo salía después de la hora de toque de queda y yo andaba armada y todo. Me llama el Señor, hago mi retiro y empieza el cambio en mi interior porque decido dejar las drogas. Y el enfrentarme al mundo sin las drogas, que había sido una adicción por 20 años, me daba pavor ser yo, ser quien de verdad tenía que haber sido desde mucho antes. Y empecé a caminar con el Señor y empezó esa lucha. Me da miedo hablar en público porque, como Carlita decía, yo hablaba en público, pero me tomaba una botella de vodka antes y bien galán decía todo. Pero cuando uno está en su sano juicio y quiere hablar, te quedas mudo, te paralizas. Quería salir corriendo y empecé a orar, a quitar los miedos, a vencer esos miedos falsos, porque la droga te hace tener unos miedos irreales. Y cuando llego a enfrentarme con el Señor y me dice, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Si yo voy a estar contigo hasta el final, si yo soy tu fortaleza, se me fueron quitando los miedos y ahora de verdad hablo en el nombre del Señor sin miedo y soy la persona que Él me hizo. Gracias Ana Julia y Carlita por compartir. Vámonos a un corte comercial, regresamos con unas preguntas y con oración para vencer el miedo.
es interesante cuando vamos compartiendo y escuchando los testimonios de cómo el miedo nos paraliza, cómo realmente con el Señor nosotros podemos enfrentar el miedo, cómo podemos caer nosotros en vicios y en enfermedades provocadas precisamente por el miedo. Y realmente volvemos a repetir 365 veces, dice el Señor, no tengas miedo. Lo hemos leído en la palabra también. Y me llama mucho la atención el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, dice, en cuanto a los cobardes, a los incrédulos, los depravados, los criminales, los lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los embusteros están destinados al lago ardiente de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Pero me llama mucho la atención que dice los cobardes. Hablábamos que precisamente el miedo lo que hace que nosotros nos volvamos personas cobardes, ¿verdad? Y que podamos escondernos siempre en una máscara de timidez, ¿verdad? Y fíjense qué interesante, porque pone a los cobardes en el mismo nivel de los hechiceros, de los que viven en lujuria. O sea, es bien fuerte. Estamos hablando del talento, de los talentos que Dios nos da, y que por tener ese miedo que viene del maligno, nosotros no queremos poner en práctica al servicio del Señor todos los talentos que nos ha dado. Realmente al final no nos podemos esconder. Necesitamos al Señor, necesitamos clamar a Cristo para que sea Él el que nos libere de todos estos temores. Y como decía, hazlo con miedo y el Señor te va a liberar. Hay unos ejercicios, fíjense qué bonito esto, unos ejercicios para podernos ir liberando del miedo. El primer ejercicio tiene que ser identificar a qué le tienes miedo. O sea, creo que es importante uno detenerse, porque es lo que uno menos hace, ¿verdad? Es detenerse y pensar, ¿a qué le tengo miedo? ¿Por qué reaccioné ayer de esta manera? ¿Qué hay detrás de esa ira, detrás de ese estrés, detrás de esa ansiedad, ¿verdad? Detrás de ese vicio hay un miedo que necesitamos identificar, que puede ser un miedo que venga desde la niñez, un miedo infundado desde nuestra niñez, desde nuestros padres. El primero es identificar el miedo. Segundo es escribir en una hoja esos miedos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que significa ese miedo para mí? Buscar un lugar seguro, al aire libre, y buscar quemar ese papel. Miren qué interesante esto. O sea, una vez uno le ha tomado el tiempo, ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué es lo que a mí me paraliza? ¿De dónde viene este miedo? Tratar de recordar un poco ese pasado, esa historia. Tal vez soy miedoso porque vengo de padres inseguros y miedosos, ¿verdad? Una vez uno lo ha identificado, escribirlo en un papel, hasta dibujarlo. Puede uno hacer estas actividades de dibujarlo. Después buscar en el aire libre un poquito de alcohol en una vasija, poner ahí el papel y quemarlo. Y después de quemarlo, hacer una oración, declarar con voz audible mientras se está quemando, ¿verdad? Que ese miedo que no viene de Dios no va a volver a tener dominio y mando sobre mí. Ese miedo, porque hemos hablado que viene del maligno, es un espíritu. Entonces, en el nombre de Jesús, este miedo que me paraliza nunca más va a volver a tener autoridad sobre mí. Yo declaro que Jesús es el dueño de mi vida. Y puedes nuevamente leer 2 Timoteo 2:1, donde decía, porque yo no les he dado un espíritu de temor, sino un espíritu de fortaleza. Señor, yo reclamo esa fortaleza. Queridos hermanos, nosotros por el bautismo somos profetas, sacerdotes y reyes, somos hijos de Dios. Tenemos autoridad sobre nosotros para poder declarar que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Y este es un ejercicio muy bueno para poder uno trabajar y tratar con el temor. Yo quiero hacerles unas preguntas antes de orar que me gustaría que ustedes analizaran. 1. ¿Qué es para ti el miedo? 2. ¿A qué le tienes miedo? 3. ¿Cuáles son tus mayores miedos? 5. 4. ¿Cómo controlas tus miedos?
5. ¿Qué haces cuando entras en pánico? 6. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? 7. ¿Qué te asusta en este mundo? 8. ¿Qué te asusta de ti mismo? 9. ¿Cómo combates tus miedos? Y 10. ¿Qué haces para no tener miedo y olvidarlos? Es importante identificarlos, orar sobre esto, para poder uno lograr después hacer este ejercicio, ¿verdad? De escribirlo, de analizarlo, escribirlo, ponerlo en un papel, quemarlo, no dentro de la casa, por favor, sino que al aire libre, y poder hacer este ejercicio de echar fuera ese espíritu, ¿verdad?, de miedo que nos está paralizando. Yo les invito a que hagamos una oración. Vamos a pedirle a Ana Julia que oremos en un momentito. Por eso nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mi Dios, qué buena lección la que me has dado en esta mañana. Saber que tú eres un Dios de fortaleza, de seguridad, de confianza, que donde hay miedo tú no estás, que nos has dejado un espíritu de valentía. Hoy vengo a ti, Señor, y me postro ante tus pies y deposito todos mis miedos, mis inseguridades, esos pánicos que me paralizan, esos temores que obstaculizan mi caminar contigo, Señor. Te quiero entregar, Señor, toda mi mente, porque muchas veces esos miedos nacen allí para obstaculizar, para congelarme, para paralizarme, para ser presa fácil del enemigo. Pero hoy con esta enseñanza, Señor, digo no más al miedo, porque estoy contigo y tú estás conmigo. Porque tú vas a ser mi fortaleza, mi roca firme, a donde yo me pueda llegar a parar, a donde me pueda ir a esconder, porque tú serás mi bastión, tú estarás delante de mí. Gracias, Señor, por revelarme nuevamente cosas que han estado impidiendo mi crecimiento espiritual. Gracias, Señor, por esa fe. Gracias, Señor, por tus palabras, por tus promesas. Y más que nada, Señor, te quiero dar gracias de corazón por esas 365 veces que dices en tu palabra que no tengamos miedo. Una promesa por día. Yo en este día la hago mía, Señor, porque tú eres para mí y yo soy para ti. Gracias, Mamita María, por estar aquí también. Porque en nuestros momentos de debilidad vienes con tu manto y nos arropas, nos calientas, nos consuelas y nos dices, ahí está mi hijo, acógete a él para que seas feliz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga y no vuelvas a permitir que el enemigo ponga miedo para que tú no dejes de ser la persona que Dios quiere que tú seas. No permitas paralizarte nuevamente. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Tengo una pregunta que me están haciendo. ¿Por qué el miedo me paraliza, me da ansiedad, me da enojo? Cuando soy una persona de fe, oro y hago el rosario. ¿Qué más tengo que hacer para no tener miedo? Miren qué interesante, porque yo esto lo he escuchado muchas veces. Y entonces, ¿yo por qué tengo miedo? Si yo voy a misa, si yo estoy rezando, si yo estoy... Esto es algo normal. Acuérdense que
el miedo es parte de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? Nosotros no vamos a liberarnos 100% de ese enojo, porque de ese miedo que es parte de nuestra naturaleza. Es aquel miedo tóxico. Entonces, haz el ejercicio que yo expliqué en este programa, ¿verdad? Que va a ser de mucha bendición. Bueno, el próximo programa que tenemos está muy bueno y que están realmente entrelazados con este del miedo, y es cómo controlar el enojo y la ira. Por eso no te lo pierdas. La próxima semana en este canal maravilloso, canal 8, vamos a tener el programa Cómo poder controlar la ira y el enojo. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga.